All right. Bueno, entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la composición de funciones y luego definimos lo que significaban eh, las funciones inversas? O sea, qué condiciones tenía que cumplir una función para que tuviera inversa. Y habíamos visto que una tal función tiene que cumplir, que a entradas diferentes de la función g le corresponden salidas diferentes. Y en ese caso decimos que g tiene inversa. Definimos la g a la menos 1 que vaya del rango de g en el dominio de g. Entonces, con la g a la menos 1 lo que hacemos es, conociendo las salidas de g, podemos recuperar las entradas de g. ¿Está bien? Y entonces la forma de definirla es de esta forma. O sea, si yo tengo un valor i en el rango de g, existe un único x del dominio de g, porque estamos suponiendo eso, que entradas diferentes corresponden a salidas diferentes, es lo que ustedes conocen como inyectividad de la función. O sea, la función g es inyectiva. Por lo tanto, uno puede definir la inversa en un punto i como el valor x, donde ese x es la imagen de ese x es el y, digamos, la y. Entonces, ¿cuáles funciones resultan ser inyectivas o que tengan inversas? Son las funciones monótonas, o sea, las estrictamente monótonas. Una función se dice que es creciente si, digamos, para a menor que b, f de a es menor que f de b. Y es decreciente cuando, si a es menor que b, entonces para cualesquiera puntos, ¿no?, del dominio de esa función, si a es menor que b, entonces f de a es mayor que f de b. O sea, y las estrictamente monótonas, acuérdense que definíamos como al menos en este libro, define las estrictamente monótonas como las que son crecientes o decrecientes. E inclusive acá usa como creciente lo que en otros libros se usa estrictamente creciente. Bueno, pero acá lo llama así a las crecientes para no agregarle, digamos, agregarle adjetivos a eso. Entonces, las estrictamente monótonas son de este estilo, o sea, tienen inversa. Esta sería una una estrictamente monótona, esta es creciente y esta es decreciente. Esos son ejemplos. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, porque vamos a ver que la continuidad, o sea, si uno tiene una función continua que es estrictamente monótona, su inversa también es continua. Eso es lo que tendríamos que probar ahora, un teorema que se llama el teorema de la función inversa, y nos dice que lo siguiente. Bueno, entonces, acá les muestro un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, esta estrictamente monótona, esta acá, esta creciente. Entonces, ¿cómo hacemos la inversa? Digamos, si tenemos el gráfico de la f, que es inyectiva, entonces el gráfico de la inversa es simétrico respecto a la recta y igual a x. Una forma de graficar a las inversas. Muy bien. Entonces, o sea que aquí para hacer la inversa de esto, uno traza la recta igual a x y la hace simétrica con respecto a esta y me da la inversa. Y en este caso sería, tomo esta recta y la tengo que hacer simétrica con respecto a esto, o sea que me daría una cosa así. Otra característica es que si vos tenés una función, por ejemplo, que es creciente,
entonces su inversa también es creciente. Más o menos esto lo discutimos cuando se pregunta esto. Acuérdense que si yo tenía, sabemos que f es creciente y f de x1 es mayor que f de x2, ¿qué concluimos? Bueno, después de este análisis concluimos que x1 es mayor que x2. Entonces, con esto te alcanza para decir que la inversa también es creciente. O sea que si tenemos una función creciente, la inversa también es creciente. Y esto después se los pide que lo demuestren en un ejercicio. Muy bien. Entonces, tenemos eso y ahora voy a enunciar el teorema 2.9, que es el teorema que tenemos que demostrar. Teorema 2.9. Hay una característica, perdón, que si yo tengo una función que tiene inversa, acá me olvidé de decirlo acá arriba, digamos, yo sé que G de G a la compuesto con G a la menos 1 en I es igual a I, y G a la menos 1 compuesto con G de X es igual a X. O sea que son las identidades en sus respectivos dominios. O sea, este sería el dominio de G a la menos 1. Y este sería el rango de G a la menos 1. G a la menos 1. ¿Está bien? O sea, se invierten. Y si uno halla la inversa de la inversa, me da la original. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces el teorema 2.9 nos dice, bueno, si yo tengo una función que es estrictamente creciente, supongamos que f es continua y estrictamente creciente, no, digo, y creciente, porque acá no es que le llame estrictamente creciente, o estrictamente monótona, perdón. Vamos a llamarle, la hacemos así en general, estrictamente monótona en un intervalo AB, entonces f a la menos 1 es continua. Esta sería la inversa de f. O sea, esta sería, acá le llama G a esta. Bueno, que es continua. Entonces, primeramente tendríamos que ver por qué esta función es una estrictamente monótona. ¿Por qué sabemos que una estrictamente monótona tiene inversa? Porque es inyectiva. Exactamente, o sea, es inyectiva, pero ¿por qué es inyectiva? Porque es estrictamente monótona. O sea, si vos das dos puntos Claro. distintos, entonces esos puntos o uno es mayor que el otro o ese otro es menor que el otro. O sea, si yo tomo por ejemplo un x1 y x2 que están en el AB, o sea, acá viene la demostración, ¿no? Entonces, si x1 es distinto de x2, sabemos que o x1 es menor que x2 o x2 es menor que x1. Bueno, podemos suponer que x1 es menor que x2. Entonces, por ser f estrictamente monótona,
f de x1 es menor que f de x2 o, este es un no disyuntivo, f de x1 es mayor que f de x2. En todos los casos, f de x1 es distinto de f de x2. Y eso te asegura que la función, como dice Gabriel, f es inyectiva y por tanto tiene inversa. Por tanto tiene inversa. Además, eso se lo dejo en un problema que es más o menos como les expliqué recién con ese ejemplo. Es el problema 2.30 del libro, donde me sale que la inversa también es, eso es como ejercicio, probar que f a la menos 1 es estrictamente monótona. Estrictamente monótona. Es decir, o sea, si la f es creciente, la f a la menos 1 también es creciente, y si la f es decreciente, f a la menos 1 también es decreciente. ¿Está bien? Entonces, eh, ¿cómo hacemos? Eso es lo que teníamos que probar. Lo que les dejo a ustedes para probar. Lo que nos queda por probar es ver cuál es el rango de f para determinar el dominio de f a la menos 1. Entonces vamos a ver que si la función f es continua, esto es muy importante. Las funciones, o sea, lo que vamos a ver, esto es en general, si f es continua y estrictamente monótona, manda intervalos en intervalos. Esto es lo que vamos a probar. Entonces, ¿y acá qué vamos a usar? Vamos a usar un teorema muy importante que es el teorema del valor intermedio. O sea, primeramente, digamos, si yo tengo el intervalo AB, ¿no? Entonces vamos a ver que el rango de F, que también se lo puede indicar así como la imagen de este intervalo AB, es este intervalo F de A, F de B, si F es creciente, o F de B, F de A, si F es decreciente. Entonces, bueno, la idea, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, un X que está entre A y B, bueno, podríamos ponerlo, en lugar de ponerlo así, vamos a ponerlo así. X menor que B y mayor que A. Entonces, ¿qué pasa con f de x? ¿A dónde va a estar? Nosotros sabemos que f es estrictamente monótona.
¿Entre quién? Bueno, uno tendría que aplicar la definición de estrictamente monótona, ¿no? Con esto sacamos que esto va a estar entre f de A y f de B. ¿Por qué? Bueno, si f es creciente, se mantienen los signos. O sea, f de A es menor que f de X, es menor que f de B. Y si f es decreciente, f de B es menor que f de X y esto es menor que f de A. Entonces, lo que hemos sacado es que el rango de f está contenido en el intervalo cerrado entre f de A y f de B. No le pongo, porque, bueno, depende de cómo lo escribís al intervalo, ¿no? ¿Está bien? Ahora, yo tengo que ver que lo que tendríamos que demostrar acá es que es igual. Entonces, para ver que este intervalo es lo mismo que el rango de f, yo tendría que dar un punto acá dentro de este intervalo, o sea, tengo que tomar un m, un número entre f de A y f de B. ¿Está bien? Puede ser acá o acá. Depende. Y acá aplicamos el teorema del valor intermedio. ¿Se acuerdan? F es continua en AB. ¿Y qué nos dice el teorema del valor intermedio? Que si yo tengo un número que está entre FA y f de B, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Toman todos los valores en el medio. Exactamente, o sea, lo que te quiere decir que hay un punto acá en AB cuya imagen es M, ¿está bien? Porque alcanza todos los puntos entre medio, o sea que existe por el teorema del valor intermedio, existe un C en AB donde M es igual a F de C. O sea que esto pertenece al rango de F. O sea, tomamos un número M que está entre f de A y f de B y este M pertenece al rango de F. O sea, lo que demostramos que el intervalo cerrado entre f de A y f de B está contenido en el rango de F. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que el rango de F es el intervalo cerrado entre f de A y f de B. Perfecto. Bueno, entonces ahora, y yo puedo definir la inversa. ¿Está bien? Entonces yo tengo que ver, yo puedo definir f a la menos 1 que vaya. No sé cómo, bueno, supongamos que la f es creciente. Supongamos, sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, que f es creciente. Así ya lo escribo. Entonces yo tengo que f va de la B en f de A, f de B. Entonces,
yo tengo que ver ahora, y tengo la f a la menos 1, que iría de f de A, f de B, en AB. Esta es la f a la menos 1. O sea, yo tendría que ver que al f a la menos 1 es continua. O sea, nos queda probar que f a la menos 1 es continua. ¿Y cómo se demuestra? Lo que en realidad vamos a probar que es uniformemente continua. Pero bueno, en un principio, ¿cómo demostramos la continuidad? O sea, vamos a probar, en realidad probaremos que f a la menos 1 es uniformemente continua. Entonces, yo doy un épsilon positivo, una, ¿cómo era que se llamaba? Una tolerancia, y tengo que encontrar, debo encontrar un delta positivo tal que, bueno, esto sería el dominio de la f a la menos 1, ¿no? Tal que para todo I1, I2 en el dominio de f a la menos 1 con I sub 1 menos I sub 2 menor que delta, tendría que probar entonces que f a la menos 1 de I sub 1 menos f a la menos 1 de I sub 2, esto es menor que épsilon. Entonces, a ver, fijémonos un poco lo que estamos haciendo. Yo tengo, vamos a hacer una función estrictamente creciente, A, B, supongamos que sea así. Esto es f de A y esto es f de B. Entonces tengo esta cosa así. Y yo tengo, bueno, la f, esta es la f, ¿no? Y la f menos 1 va en este sentido, ¿no? Acá está definida, digamos, en este sentido, vemos la f menos a la menos 1. Cuando tomamos un elemento de acá, si yo tengo un i por acá, esto es el x por la f a la menos 1. Bueno, entonces, la idea es ver que yo voy a dividir a este intervalo en subintervalos de longitud menor que épsilon sobre 2. O sea, vamos a tomar intervalos pequeños, este que sea la sub 0, después el a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub i, y este sería el a sub n, y este sería el a sub n menos 1. O sea que tomo una partición de este intervalo, a sub 0 menor que a sub 1, menor que a sub 2, menor que a sub n menos 1, menor que a sub n, y de tal manera que la longitud, o sea, tomar a sub i menos a sub i menos 1, esto es positivo y es menor que épsilon sobre 2 para todo i. Desde 0, desde 1, 2 hasta n. Eso se puede hacer, una forma de hacerlo es tomando todos los intervalos de la misma longitud, pero no necesariamente lo tenemos a eso. Podemos hacer más general. Una forma de hacerlo es mirar los a sub i's igual a más i por b menos a sobre n. Como a sub i es, entonces cuando vos tomás a sub i menos a sub i menos 1, esto me da b menos a sobre n, o sea, lo dividimos en n partes iguales,
y uno toma n suficientemente grande como para que b menos a sobre n sea menor que epsilon sobre 2. ¿Se entiende? Bueno, yo hice como una partición del intervalo AB en subintervalos de longitud menor que epsilon sobre 2. Una vez que tengo eso, me fijo en las imágenes. Fíjense, puesto que f es creciente, esto me va a quedar, si tomamos f de a sub 0, esto me va a dar f de a, que va a ser menor que f de a sub 1, esto es menor que f de a sub 2, menor que f de a sub n. O sea, yo tomo f de a, me da f de a, ¿no? Este sería a ver cómo le llamo acá. Bueno, le llamo así. Esto sería el f de a sub 0, después acá tendría el f de a sub 1, y acá tomaría el f de a sub 2, y llegaríamos hasta este sería el f de a sub n. ¿Está bien? Entonces esta es una partición, que esto es el f de b. Esta es una partición, parte al intervalo f de a, f de b en n subintervalos. Que pueden, subintervalos. Aunque estos tengan toda la misma longitud, por ejemplo, si tomamos esto, estos podrían tener longitudes distintas en n subintervalos, pero hay esa cantidad de subintervalos. Entonces, ¿cuál es el delta que voy a tomar? ¿Cuál les parece? O sea, yo miro todas estas longitudes de estos subintervalos, ¿y cuál les parece que va a ser el delta que vamos a necesitar para ver que cuando yo halle las imágenes entre dos puntos de acá, estos caigan o en un mismo subintervalo de acá o en intervalos, ¿cómo se dicen? Adyacentes. ¿Qué delta tendríamos que tomarle? ¿Qué les parece? ¿Qué longitud de aquí tendríamos que tomar para que se me cumplan todas las condiciones esas? O sea, nosotros tenemos, acá tenemos longitud de estos subintervalos, sería f de a sub 1 menos f de a sub 0, todas estas son positivas, f de a sub 2 menos f de a sub 1, y así sucesivamente f de a sub n menos f de a sub n menos 1. Entonces, ¿cuál delta podríamos elegir? Bueno, voy a elegir el más chico, ¿no? O sea, voy a elegir el mínimo de todas estas diferencias. F de a sub i menos f de a sub i menos 1. Esto es para i que va desde 1, 2 hasta n. Entonces, con este delta elegido, ¿qué pasa? Si yo tomo un i sub 1 y un i sub 2 que pertenecen al f de a, f de b, y la distancia entre i sub 1 e i sub 2 es menor que delta, ¿qué me está pasando? ¿A dónde puede estar el i sub 1? Si yo yo tomo el i sub 1 por acá.
el I sub 2, ¿hasta cuánto puede estar? ¿Hasta dónde puede estar? A lo sumo, con esta elección del delta, el I sub 2 puede estar en el mismo subintervalo que el I sub 1, o sea, entonces I sub 2 puede estar en el mismo subintervalo que el I sub 1 o en su adyacente. ¿Está bien? Entonces, f a la menos 1 de I sub 2 estará en el mismo subintervalo que está f a la menos 1 de I sub 1 o en su adyacente. Entonces, ¿y cuánto entonces vale la diferencia entre estos dos? I sub 1, digo. Si están en los mismos, si I sub 1, f a la menos 1 de I sub 1. Porque acá tenemos, supongamos que estamos acá y el I sub 2 lo tomé por acá. Entonces, f a la menos 1 de I sub 1 va a caer acá y f a la menos 1 de I sub 2 va a caer acá. Entonces, la distancia entre ellos va a ser menor que epsilon sobre 2. Ahora, si I sub 1 está acá e I sub 2 está en el adyacente, entonces, digamos, f a la menos 1 de I sub 1 está acá y el f a la menos 1 de I sub 2 está en este. O sea que la distancia máxima va a ser 2 veces la longitud de estos. O sea que esto sería menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. ¿Se entiende cómo obtuve ese epsilon? Pues, bueno, supongamos, vamos a ponerlo acá. Supongamos que I sub 1 pertenezca al intervalo, ¿cómo es? A sub I menos 1, A sub I. Y si I sub 2 pertenece, perdón, acá es F, perdón, esto, perdón, no está bien. I sub 1 pertenece al intervalo A sub I menos, F, perdón, F de A sub I menos 1, F de A sub I, e I sub 2 también pertenece a F de A sub I menos 1, F de A sub I. Entonces, bueno, acá, entonces de acá sacamos que F a la menos 1 de I sub 1 pertenece al A sub I menos 1, A sub I, y F a la menos 1 de I sub 2 pertenece a también A sub I menos 1, A sub I. Entonces la diferencia entre ellos, esto es menor que A sub I menos A sub I menos 1. Que esto era menor que epsilon sobre 2. O sea que por supuesto que es menor que epsilon. Pero si estamos, a ver,
Pero si, por ejemplo, si I sub 1 pertenece a f de a sub i menos 1, f de a sub i, e I sub 2 pertenece a f de a sub i, f de a sub i más 1, entonces la diferencia, o sea, f a la menos 1 de I sub 1 menos f a la menos 1 de I sub 2 va a ser menor o igual, digamos, que poner f a la menos 1 de I sub 1 menos a sub i más, a ver, no, ¿cómo pongo esto? Sí, a sub i menos 1, digamos, más, a ver, más, digamos, f a la menos 1 de I sub 2 menos a sub i. A sub i más, a ver. Yo sé que, perdón, yo sé que f a la menos 1 de I1 va a ser mayor o igual que a sub i menos 1 y menor o igual que f de a sub i. Y tenemos que f a la menos 1 de I sub 2 es menor o igual que, acá no, perdón, acá es a sub i. Y acá es a sub i más 1 y esto es mayor o igual que a sub i. Entonces, la diferencia entre estos dos va a ser, perdón, menor o igual que a sub i más 1 menos a sub i menos 1. Pero esto es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es epsilon. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros hacemos esta diferencia, f a la menos 1 de I sub 1 menos f a la menos 1 de I sub 2, esto es, digamos, en valor absoluto, es menor o igual que escribir a sub i más 1 menos la longitud de todos menos a sub i menos 1. Que esto es a sub i más 1 menos a sub i más a sub i menos a sub i menos 1, pero esto es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es epsilon. Entonces logramos decir que encontramos un delta positivo donde, o sea, existe un delta positivo tal que para todo I1 y I2 que pertenece a f de A, f de B, con la distancia de I1 a I2 menor que delta, entonces f a la menos 1 de I1 menos f a la menos 1 de I2 es menor que epsilon. Y eso me dice que la función, es decir, obtuvimos algo muy fuerte, que f a la menos 1 es uniformemente continua. Y por tanto continua. En, digamos, el rango de f. Que el rango de, en este caso era f de a, f de b. No siempre esto es cierto, ¿no? La función acá es porque es creciente. Muy bien. Bueno, entonces, esto es el teorema
de la función inversa. O sea que si vos tenés una función estrictamente monótona, que es una función estrictamente monótona y continua, la inversa resulta ser continua. Y además vimos que una función estrictamente monótona y continua, vimos que la imagen de los intervalos son intervalos. Eso es interesante. Bueno, como aplicación de este teorema, vamos a ver, por ejemplo, si miramos la f de x, tomamos x igual a x a la n, donde n es un entero positivo. Esta función es estrictamente, f es estrictamente creciente en un intervalo de la forma 0b con b positivo. Entonces, sabemos que, y es continua. Porque, bueno, la x es continua, y acuérdense que si la identidad es más continua que la identidad, no sé si hay otra. Bueno, en las constantes. Pero, entonces, también el producto de continuas es continua, y por lo tanto, x a la n, que es un monomio, resulta ser continuo. Entonces, f a la menos 1 de x, de a, acá la llama a a la 1 sobre n, que acá me confundí, es continua, esto no lo tenemos que demostrar, es estrictamente monótona, perdón, es estrictamente monótono, estrictamente creciente, y continua. Esto por el teorema. En el intervalo 0, acá me confundí en los apuntes, es entre 0 y b a la n, porque la imagen de este intervalo es esto, o sea, esto sería f del 0b. Muy bien. Y acá en la figura 2.27 mostramos algunas inversas de las potencias. X a la octava es esta, y esta sería x a la 1 octavo. Después x al cubo, y tenemos x, la raíz cúbica. Bueno, esta no es del estilo esa, pero es una composición. O sea, tenemos x al cuadrado, tenemos x a la 3 medios y x a la 2 tercios. Digamos, esta no es del estilo, pero bueno, sí tenemos, por ejemplo, x a la 1 medio, x al cuadrado, que es esta, no, perdón, x al cuadrado es la parábola, y a la 1 medio, pero bueno, acá aparece 2 tercios, es menor que 1, y x a la 3 medios. Bueno, no está incluido acá, pero uno puede probar que x a la 3 medios es una función estricta, es la composición de dos. Una sería la raíz cuadrada de x para x positivo, mayor o igual que 0, y la otra sería la x digamos, la y al cubo. ¿Está bien? Si yo tengo dos funciones estrictamente crecientes, ¿la composición es estrictamente creciente? Sí, Sí, supongo. muy bien. Bueno, eso les queda como ejercicio. Entonces, porque entonces esta me sale la composición de dos, que son crecientes, y por lo tanto la composición es creciente. Muy bien. Ahora, bueno, terminamos con esto de las funciones, la inversa de las funciones monótonas.
Lo que ahora vendría, pero esto lo voy a pasar por encima, se los dejo a ustedes para que lo lean, porque ya de alguna forma lo vieron, lo que es el seno, cómo se define el seno y el coseno a través de la circunferencia unitaria. Lo que les quería mostrar, bueno, acá sería la página 93, bueno, si se fijan en el libro, a ver en el libro les muestro, por acá está. A ver cómo lo comparto. Me olvidé. Un segundito. Peter Lax. Compartir. Ven, bueno, él habla del seno y coseno y empieza a definirlos usando una definición geométrica. Después cuando veamos integrales, vamos a ver que las funciones senos y cosenos se pueden definir sin hacer referencia geométrica. Pero bueno, en este caso lo hace en la forma geométrica como se hace en el secundario. Y bueno, aquí lo que puede demostrar es que esas funciones que define, fíjense, acá toma radianes, o sea, toma los ejes X e Y y tiene una cierta medida. Y usa esas mismas escalas para luego definir el radián, que es esta longitud. La longitud S significa la longitud que tienen las escalas sobre la circunferencia. Y entonces a partir de aquí define las dos funciones trigonométricas famosas, una que es, si miramos la abscisa de este punto, que sería el seno de S, y la ordenada de este punto, perdón, es el coseno de S, la abscisa, y la ordenada es el seno de S. Entonces lo define de esa forma y puede probar que son continuas, porque lo que dice, bueno, yo tomo un punto aquí, que sería este punto, bueno, tomo este punto y este punto. Yo quiero ver que es continua, entonces este punto tiene, esto es delta X, significa hacer, en valor absoluto, es hacer el coseno. Acá estaremos tomando el coseno de S menos el coseno de S más epsilon. ¿Está bien? Entonces le pone valor absoluto y sabe que la distancia, o sea, este cateto, la longitud de este cateto es menor que la distancia entre la euclidia, entre PDS más epsilon y PDS. Y a su vez, esta longitud acá es, ¿cuánto vale la longitud de la circunferencia? Esta longitud desde 1, 1, 0, hasta acá es S. Y esta longitud es S más epsilon. Entonces la longitud de de este arco, es epsilon. Como la distancia de acá a acá, que es la hipotenusa, es menor que epsilon, la distancia de los catetos también son menores que epsilon. Y entonces te sale automáticamente que tanto el seno como el coseno son funciones continuas. Y después prueba que son periódicas, etc. Pero yo quisiera meterme, y bueno, acá aparece una serie de problemas, me quisiera meter con la función exponencial. O sea, cómo surge la función exponencial, porque después vamos a ver cómo construir la exponencial y ver que a través de una sucesión de funciones. Muy bien, entonces, en un principio lo hacemos en forma, no vamos a ver, ustedes pueden leer esto, es interesante, cuando, digamos, los elementos radioactivos se van disminuyendo en el tiempo y que me salga una exponencial, el crecimiento de las bacterias, etcétera. Tiene muchas aplicaciones la exponencial. Pero bueno, hay una forma algebraica de definirla, que es la siguiente. Esto está en la página 96 de los apuntes, y entonces lo vamos a desarrollar en forma rápida.
porque yo quiero meterme más en la parte de lo que significan las sucesiones de funciones. Muy bien, entonces dejo de compartir y vamos a seguir con la definición del exponencial en forma algebraica. Entonces la forma algebraica dice, bueno, mostraremos que toda función continua f que satisface f de x más y igual a f de x por f de y con f de 1 le llama a positivo, entonces f de x tiene que ser a la x. Esto es para todo x real, pero hay que pedir que la función sea continua. Bueno, para que nos salga para todos los reales. Entonces, o sea que esto es lo que se llama una ecuación funcional. F de x más y igual a f de x por f de y se denomina una ecuación funcional, porque depende de estas funciones, ¿no? O sea que toda función que cumpla con esta propiedad tiene que ser de esta forma, me dice. Bueno, entonces empieza con los naturales. O sea, tomamos primero cuando... Perdón, Sí. ¿eso es una multiplicación? Ah, ¿esto acá? No, acá abajo. Claro, sí. La ecuación funcional es una multiplicación. Es una multiplicación. Yo no sé Ok. si no le quiero poner X porque no le quiero poner el por como si fuera, porque parece, si no aparece como una X acá. O bueno, le puedo poner un punto. Esto es multiplicación. O sea, vos sabes que la imagen de X más Y es f de X por f de Y. Imagen de X más Y por f es f de X por f de Y. Muy bien, entonces con eso, fíjate vos, si yo pongo y igual a x, esto me sale que f de 2x es f de x por f de x, que es f de x al cuadrado. Bueno, él después le quita los paréntesis y escribe esto. Esto significa que multiplicas f por sí misma, 2 veces. Teniendo eso, también podemos sacar f de 3x, porque f de 3x será f de x más 2x, que esto sería, lo aplicamos ahora para y igual a 2x, me quedaría f de x por f de 2x, y luego aplico lo anterior, me quedaría f de x por f de x al cuadrado, y esto me da f de x al cubo. En general, lo que obtenemos es que para n un entero positivo, f de nx va a ser igual a f de x a la n. Esto se llama 2.6. Ahora, cuando yo tomo x igual a 1, lo que me está diciendo es que f de n es igual a f de 1 a la n. Acuérdense que f de 1 lo llamamos a. Tiene que ser positivo, ¿no? A la n. Entonces ya sabemos que, digamos, f de x es igual a la x para cuando x es un entero positivo. Muy bien. Ahora tomemos x igual a 1 sobre n. En 2,6. Acá. Entonces te quedaría que f de 1 es igual a f de 1 sobre n a la n. Esto acuérdense que era igual a
Entonces, lo que me sale es que f de 1 sobre n es la raíz enésima de a. O sea, sería a a la 1 sobre n. O sea que entonces f de x es igual a la x para x entero positivo y para x el recíproco de un entero positivo. Ahora tomemos, tomemos x igual a 1 sobre p con p entero positivo en 2.6. Y esto, acuérdense entonces que nos queda, entonces ahora yo tengo, ahora lo quiero hacer por los racionales positivos. Acuérdense que los racionales positivos son cocientes de enteros positivos. Entonces, si yo tengo f de n sobre p, esto va a ser igual a f de n por 1 sobre p, y acá usamos que esto, usamos la, ¿cómo se dice? Usamos la ecuación 2.6 con x igual a 1 sobre p. Entonces esto nos quedaría f de 1 sobre p a la n. Y ahora usamos esto. O sea que esto nos quedaría igual a la 1 sobre p a la n, que esto sería a la n sobre p. Perfecto. Entonces, que lo hemos visto que para todo R racional positivo, R es de la forma n sobre p, se verifica que f de R es igual a la R. O sea que tenemos una fórmula para los racionales positivos. Bueno, en el problema 252 pedimos que se pruebe que f de 0 es igual a 1. Esto les doy una sugerencia. Pensar en f de 1 igual a f de 1 más 0. Bueno, con ese truco le sale. Entonces, teniendo eso, paso a otra hoja. Y también en el problema 252 tienen que probar que eso es 1. En el problema 252 tienen que probar que f de R es igual a R para los racionales negativos. Eso lo pide en ese ejercicio. Porque ya lo probamos por los racionales positivos. Para el 0 vale, que f en 0 vale 1, y ahora lo prueban para los racionales negativos. Entonces ya está.
O sea, yo sé que la f de R es igual a la R para los racionales. Y para probarlo para todos los reales, me quedarían para los irracionales. Pero ¿qué pasa con los irracionales? Bueno, los irracionales se pueden aproximar por racionales. ¿Está bien? O sea, si yo tengo, o sea, vamos a definir, si yo tomo un X irracional, existe una sucesión Q sub n de racionales tal que Q sub n tiende a X. Por ser f continua, f de Q sub n es una sucesión de Cauchy. En R. Y por tanto, convergente. O sea, nosotros sabemos que f de Q sub n, bueno, podríamos decir converge a f de x, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Directamente. Y entonces vamos a definir a la x como el límite para n tendiendo a infinito de a la Q sub n. Porque esta es la f de x, ¿no? Bueno, esta sería lo que llamamos la f de x. Muy bien, entonces de esa forma definimos. Entonces, hay ciertas propiedades que verifican la exponencial. Las propiedades son las siguientes. Para A positivo, tenemos que a a la x por a a la y es igual a la x más y. Después, a la x a la n es igual a la nx. A la 0 es igual a 1. A la menos x es 1 sobre a la x. Son todas propiedades de las exponenciales, ¿no? Entonces, a la x es mayor que 1 para x positivo y a mayor que 1. Y a la x es menor que 1 para x positivo y a entre 0 y 1. Bueno, f de x es creciente y sale por estas propiedades, digamos, por una de estas propiedades, que sería combinando estas propiedades. O sea, si yo tomo x menor que y, entonces yo sé que ¿cuál me convendría acá? Entonces, y menos x es positivo, y entonces bueno, acá, perdón, esto es para, f es creciente para a mayor que 1, ¿no? Es creciente, si no es al revés. Para a mayor que 1 es creciente. Entonces aquí tendríamos que a la i menos x va a ser mayor que 1, y esto fíjense que es a la i
por a a la menos x, que es lo mismo que a a la i sobre a a la x. Entonces de acá sacamos que a a la i es mayor que a a la x. Entonces esto nos da esta que es creciente, para a mayor que 1. F de x es decreciente para 0 menor que a menor que 1. Muy bien. Entonces, además tenemos un teorema que nos dice que si a es mayor que 1, esto no lo vamos a probar ahora, pero lo vamos a probar más adelante, cuando hacemos el cociente a a la x sobre x a la k, donde k es un número 0, 1, 2, 3, etc. Esto siempre tiende a infinito para x tendiendo a infinito. O sea que siempre la exponencial le gana a las potencias. Esto no lo vamos a probar ahora. Él lo hace, pero después vamos a ver que nos va a salir más fácil haciéndolo con cálculo, cuando estudiemos las derivadas. Muy bien. Entonces, esto lo que nos dice es que el exponencial le gana a todas las potencias en el infinito. O sea, crece mucho más rápido esta. Bueno, y el logaritmo se lo define como la inversa de la exponencial. Porque al tener, bueno, como una es creciente, cuando a es mayor que 1, el logaritmo en base a de x es la inversa de la exponencial. Y bueno, los logaritmos tienen ciertas propiedades que se las dejo para que ustedes las vean, que están escritas acá en el apunte. O sea, bueno, vamos a escribirla. O sea, sabemos que definimos para a positivo el logaritmo en base a de i igual a x si i es igual a e a la x. Esa es la forma de definirla. Y entonces de aquí te salen todas las propiedades, que si tenemos el logaritmo en base a de u por b es igual al logaritmo en base a de u más el logaritmo en base a de b. Y además llamamos, perdón, cuando a es igual a e, el logaritmo en base e es lo que se denomina el logaritmo natural. Acá, y en lugar de llamarlo así, le pone directamente con el símbolo log. En otros libros, el logaritmo natural usan el ln por logaritmo neperiano. Pero acá al logaritmo natural lo llama log. En otros libros a veces el log significa el logaritmo en base 10. Pero bueno, en este libro el log, como muchos libros, representa el logaritmo natural. O sea, la base que tomamos es la base e. Del número e. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar un nuevo tema. O sea, esta es una introducción a las funciones que vamos a usar durante el curso, que son las funciones trigonométricas, la exponencial y el logaritmo. Fundamentalmente la exponencial común con base e y el logaritmo natural. Que bueno, el logaritmo natural es la inversa de e a la x. E a la x. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a empezar con las sucesiones de funciones y sus límites.
¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos estudiar la convergencia de...? Nosotros habíamos visto en el capítulo 1, habíamos estudiado las convergencias de sucesiones. Fundamentalmente lo hacíamos porque en general los números que son irracionales no se pueden representar, digamos, a través de todas sus cifras infinitas decimales, sino tenemos que hacer aproximaciones a través de redondeos. Por lo tanto, estudiábamos la convergencia de esos redondeos a esos números. Bueno, lo mismo sucede, o sea, generalmente no conocemos, como hay infinitos números irracionales, no conocemos cuáles son esos números, sí los podemos aproximar a través de sucesiones. Lo mismo sucede cuando tenemos funciones que en realidad se acuerdan que era difícil saber cuánto vale la imagen de una función a través de un número irracional. Entonces se introducía el concepto de continuidad para ver que las imágenes de estos puntos que existen pero no se pueden escribir, se pueden aproximar a través de, digamos, las imágenes de racionales o de redondeos de ese número. Entonces, ahora vamos a ver que vamos a pensar que las funciones como límite de sucesiones de funciones más simples, como límite de sucesiones de funciones donde esa sucesión de funciones, su fórmula es más simple que la original, digamos, que el límite. Y dice en este libro que no es exageración decir que todas las funciones interesantes se definen a través de sucesiones de funciones más simples, como, bueno, vamos a ver la exponencial, la raíz cuadrada y el valor absoluto. Bueno, el valor absoluto no es complicado, pero se la puede definir por funciones que son fáciles de evaluar, digamos. Y entonces lo que tenemos que ver, bueno, ¿qué significa una sucesión de funciones? Una sucesión de funciones es, bueno, antes de hablar de eso, vamos a ver algunos ejemplos de sucesiones de funciones. Sucesión de funciones. Bueno, empecemos con un caso simple, el ejemplo 2.30, que habla de las siguientes funciones: f0 de x igual a 1, f1 de x igual a x, f2 de x igual a x al cuadrado, f3 de x igual a x al cubo, y así sucesivamente fn de x igual a x a la n. Bueno, y yo lo miro, el x tiene un dominio común, que el x está en el 0, 1. O sea, todas estas funciones fn van del 0 a 1 en los reales, y a cada x le asigno una imagen fn de x igual a x a la n. Entonces, fíjense que para cada x fijo, si x es igual a 0, me queda una sucesión de números. F sub n en 0 sería 0 a la n, que es 0. O sea que esta sucesión de números me daría la sucesión 0. Ahora, si yo tomo x igual a un medio, f sub n de un medio me estaría dando un medio a la n, que esta sería la sucesión 1 sobre 2 a la n, que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Si tomo x igual a 3 cuartos, f sub n de 3 cuartos me da 3 cuartos a la n, que esto también va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, para cualquier x mayor o igual que 0 y menor que 1, f sub n de x, que es x a la n, ¿hacia dónde tiende cuando n tiende a infinito? ¿Qué les parece?
¿0? Muy bien. A0 para estos n. Pero ¿qué pasa en f de n en 1? Esto me da f de n en 1 es 1 a la n, que es 1 para todo n. O sea que fn en 1 no tiende a 0, tiende a 1 cuando n tiende a infinito. O sea, acá tenemos, esta sería la f1, la f0, la f0 sería esta. Esta sería la f0, la f1 es esa. La f2 es esta, la x al cuadrado. Esta sería f2. Después la f3, que es un poco más bajo que la f2, viene por acá. Esta sería la f3. Después por acá dibuja la f9. La f9 viene bien abajo porque es equial a la novena. Esta sería como f9. Y así sucesivamente. O sea, ven que se van aplastando todas, excepto en el 1, donde pega un salto. O sea, la función límite hacia la cual tiende, sabemos que fn de x tiende a una f de x cuando n tiende a infinito, donde la f de x, perdón, la f de x va a ser igual a 0 para 0 menor o igual que x menor que 1 y vale 1 para x igual a 1. Y fíjense que esta función, las fn son continuas para todo n. Y sin embargo, el límite f de x no es continua. O sea, que esta convergencia, que es una convergencia puntual, digamos, porque yo doy un punto x acá, si yo tomo el punto x se me genera esta sucesión. Esta sucesión que va convergiendo a 0. Si yo lo tomo por acá, o sea, siempre que lo tome en 1, la sucesión va a ser más lenta que converge a 0. Cuando lo tomo muy por acá, la sucesión va a tener mucho más rápido a 0. Pero si yo tomo el 1, acá se me estanca, siempre 1, no baja. Entonces, parece ser que, porque yo quiero que si tengo una sucesión de funciones que converja puntualmente, el límite sea continuo. Está bien, el límite lo quiero continuo también. El asunto es que, y entonces con este ejemplo, lo que me muestra que la convergencia puntual no basta para asegurarnos que el límite sea continuo. Vamos a tener que pedir otro tipo de convergencia. Entonces, vamos a dar la definición de lo que significa sucesión, pero fíjense un poquito, que si nosotros nos restringimos en este dominio, y en lugar de tomar que el dominio, todo el 0, 1, yo me restrinjo a este dominio, por ejemplo, supongamos que por acá esté un medio, en este dominio, ¿qué pasa con la sucesión? O sea, si yo tengo, supongamos ahora que fn la defino de 0 un medio en los reales y sea la misma función. Vamos a llamarle gn. Que a esto le mandamos gn de x que sea x a la n. En este caso, fíjense que para x menor o igual que un medio y mayor o igual que 0, x a la n va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que un medio a la n. Entonces, fíjate vos, esta sería la f sub n la g sub n de x.
Entonces lo que te está diciendo es que g sub n de x menos 0, digamos, o sea, acá la función g de x, que iría desde 0,1 a los reales, va a ser la g de x idénticamente 0 para todo x del 0,1. Entonces, acá lo que está diciendo que esto es lo mismo que x a la n, esto es mayor o igual que 0 y es menor o igual que 1 sobre 2 a la n. Entonces, esto tiende a 0, pero en forma uniforme. No importa a dónde está el x. O sea, esto va a ser menor que epsilon si, ponele, si tomás, si n es mayor que 1 sobre epsilon para todo x del 0,1. ¿Está bien? Acá ya lo hago menor, y entonces esta función, esta g sub n, converge a 0, y esta función resulta ser continua. Ahora, porque es la idénticamente 0, digamos. Cuando n tiende a infinito, pero tenés que restringirte el dominio. Es 0,1. Entonces, vamos a ver, vamos a definir cuál es la convergencia que nos conviene para obtener un límite continuo. ¿Está bien? Y entonces, primero definimos lo que significa que una sucesión converja. O sea, vamos a poner la definición, digamos, una sucesión de funciones significa que tenemos una lista de funciones F1, F2, F3, etcétera, con un dominio en común. D. Vamos a llamarle D al dominio. Decimos que Fn converge puntualmente no quiere decir en el sentido castellano, ¿no? Sino punto por punto. No es que es puntual. Bueno, Fn converge puntualmente a F en D si el límite cuando n tiende a infinito de Fn de x es igual a f de x para todo x en D. Es decir, nosotros vimos que f de n de x igual a x a la n converge a f de x igual a 0 para 0 menor o igual que x menor que 1 y 1 para x igual a 1 puntualmente. Puntualmente. En cada punto convergen. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pero ahora vamos a introducir este asunto de acá, con la Gn. Cuando, fíjate vos que la Gn me dice que, o sea, ¿qué quiere decir esto de puntualmente? Bueno, yo sé que, digamos, esto va a ser menor que epsilon para un n que no solo depende del epsilon, sino que también depende del punto donde te encuentres. O sea, digamos que ese n se va a hacer cada vez más grande cuando nos aproximemos a esa discontinuidad, ¿no? O sea, que va a depender del x.
Si vos encontrás un n mayúscula que sea independiente del x que vos tomés en el dominio, entonces esa convergencia se llama uniforme. ¿Se entiende la diferencia entre la convergencia puntual y la convergencia uniforme? O sea, decimos que Fn converge a F uniformemente en D si para cada tolerancia epsilon positivo existe n que depende solo de epsilon, tal que para todo n mayor que n, la distancia entre fn de x y f de x es menor que epsilon, para todos los x que están en D. O sea, tienen que ser todos. Este n no puede depender del x. Si vos tomás el dominio así, el 0, 1, y tomás f sub n de x igual a x a la n, vas a ver que cuando el x está más cerca de 1, el n va a ser cada vez más grande. O sea, prueben con esto para ver que va a depender del x. O sea, tendríamos que ver que fn de x, bueno, ya lo ven, menos f de x, esto es menor que epsilon para todo n, que va a haber un n que depende de epsilon y del x. Bueno, digamos, porque esta convergencia, o sea, fn acá converge a f puntualmente, pero no uniformemente. Bueno, vamos a ver por qué. Lo que pasa es que si vos tenés convergencia uniforme, la convergencia uniforme mantiene la continuidad. O sea, si vos tenés una sucesión de funciones que converge uniformemente a otra, a una función f, y las fn son continuas, el límite resulta ser continuo. Como acá, entonces ese teorema nos asegura eso. Como acá tenemos que esta sucesión de continuas converge a algo discontinuo, no puede ser la convergencia uniforme. Estaríamos negando ese teorema. Entonces, vamos a ver este teorema y con eso terminamos. Bueno, después les explico por qué, si tengo tiempo, y si no se los explico la próxima. La próxima, la clase, parece ser que, ¡ay, Dios mío! No hay clases, pero nosotros vamos a tener clases. Lo voy a hacer, ¿cómo se dice? No voy a poder conectarme a la FIC, pero sí lo vamos a hacer a través de un Zoom que creo yo. ¿Les parece? Porque si no estamos perdiendo muchas clases. O sea, acuérdense que el jueves es un feriado acá en Santa Fe. Por tanto, no vamos a poder conectarnos a través de la facultad. Lo que voy a hacer es que les voy a crear una licencia Zoom y les voy a mandar el número. Entonces nos conectamos a las 10 de la mañana a través de ese Zoom.
¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, Sí. entonces, vamos a ver el teorema 211. Yo tengo una sucesión de funciones, Fn, tenemos una sucesión de funciones que converge a cada una es continua. Vamos a tomar, no cualquier dominio, vamos a tomar un intervalo cerrado AB. Porque vamos a trabajar con este tipo de cosas. Si la sucesión converge uniformemente a F, entonces F es continua. O sea, lo que te dice, la convergencia puntual no mantiene la continuidad, porque vos teníamos esta sucesión x a la n, que convergía 0 excepto en el 1, y por lo tanto convergía a un límite que era no continuo. Mientras que la convergencia buena, digamos que preserva la continuidad, es la convergencia uniforme. Entonces, para demostrar esto, la demostración no es difícil. Yo tengo que ver que F es continua. O sea, ¿qué tenemos? Vamos a ver, veamos que F es uniformemente continua. Y por tanto, continua. Porque estamos mirando este intervalo, ¿no? Este intervalo. Entonces, lo que yo tengo que encontrar, yo doy sea epsilon una tolerancia. Y tengo que encontrar un delta positivo tal que si x1 y x2 pertenecen a la B con la distancia entre x1 y x2 menor que delta, entonces f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon. Esto es lo que tenemos que probar. Tengo que encontrar un delta tal que ocurra esto. Pero tengo que usar que la sucesión converge uniformemente. Entonces, yo sé que, puesto que Fn es continua, en AB resulta uniformemente continua allí. Y por tanto, dado epsilon positivo, existe un delta positivo con x1, x2 en AB. Este delta es un delta que depende de epsilon y de n. Este delta depende de epsilon y de n. Tal que si x1 menos x2 es menor que delta, entonces fn de x1 menos fn de x2 es menor, y acá le ponemos epsilon sobre 3 porque tenemos que ir sumando y restando. Perfecto. Por otro lado, yo sé que para n suficientemente grande,
grande n es suficientemente grande, yo sé, como la convergencia es uniforme, yo sé que Fn de x menos f de x en valor absoluto es menor que epsilon sobre 3 para todo x en el AB. Para todos los x. O sea, este n no depende de x. N grande, n no depende de x. No depende de x. Entonces, fíjense, yo quiero ver entonces f de x1 menos f de x2. Entonces yo le voy a ir metiendo esta función, la fn. Ahora el n es fijo, ¿no? Quedó fijo. O sea que este delta que dependía de n, ya quedó fijo. ¿Está bien? Porque encontramos la fn muy cerca de f de x, que esto lo hace menor que epsilon sobre 3. Entonces acá tendríamos f de x1 menos f de n en x1 más fn de x1 menos f de n de x2 más fn de x2 menos f de x2. Entonces, yo el n que uso es el que existe acá. El n grande, el n este que no depende de x. Ese es el que tomo acá. Entonces, cuando yo aplico la desigualdad triangular, esto me queda menor o igual que f de x sub 1 menos fn de x sub 1 más fn de x sub 1 menos fn de x sub 2 más fn de x sub 2 menos f de x sub 2. Entonces, esto es menor. F de x1 menos fn de x1. X1 era un elemento de acá de la B. Por lo tanto, esto es menor que epsilon sobre 3. Ahora, para Sn, yo tengo el delta, perdón, acá tomamos que x1 menos x2 es menor que delta. Este delta que depende de n, pero el n está fijo. ¿Está bien? El n está fijo. Entonces esto nos quedaría más epsilon sobre 3. Y este último viene porque el x2 acá, este acá viene porque el x1 está en AB. Este viene por esta condición. Y el otro, epsilon sobre 3, viene porque x2 pertenece a la B, que es esta desigualdad. Entonces esto me da epsilon. O sea, lo que llegamos a que si x1 menos x2 es menor que delta, entonces f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon. Y pasamos con un n fijo. Acá usamos la continuidad de la continuidad uniforme de la fn. Pero el n está fijo. Una vez que vos fijás el n, para que este fn esté cerca de la f, te quedás con eso nada más. Con ese n. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso de... ¿Se acuerdan la serie geométrica? O sea, miremos la suma para x a la n, para n que va desde
0 a infinito. Esta serie, acá tomamos x, que pertenece al intervalo menos cc. Acuérdense que el c es un número positivo y menor que 1. Sabíamos que esta serie convergía, tenemos 0, el 1 menos 1. Esta serie converge para módulo de x menor que 1. Pero ahora estamos tomando un intervalo más chico. Esto es c y esto es menos c. Entonces queremos ver que, y miramos como sucesión fn de x, miramos la sucesión 1 más x al cuadrado más x a la n. Que esta tenía una fórmula. Acuérdense que la fórmula de esto era 1 menos x a la n sobre 1 menos x. Y el límite, esta suma, ¿se acuerdan que valía 1 menos 1 sobre x? Entonces, el límite para n tendiendo a infinito de fn de x va a ser igual a lo que llamamos la f de x, que en este caso sería la suma para n que va de 0 a infinito de x a la n, que es 1 sobre 1 menos x. Entonces sabemos que puntualmente f de n de x tiende a f de x. Cuando n tiende a infinito, para todo x, digamos, en menos 1, 1. Puntualmente converge ahí. O sea, lo que estaríamos diciendo es que la suma para k, que va desde 0 a n de xk, tiende a la suma para k, que va desde 0 a infinito, de x a la k. Que esto vale 1 sobre 1 menos x. Cuando n tiende a infinito. Esta, acuérdense que es la fn de x. Ahora vamos a ver que fn de x converge a 1 sobre 1 menos x para uniformemente en este intervalo más chico. En este intervalo más chico. Bueno, pero entonces hacemos esta diferencia. Yo tomo f de x menos fn de x, y esto me da, bueno, 1 sobre 1 menos x menos 1 menos x a la n sobre 1 menos x. O sea que esto me quedaría 1 menos x menos 1 menos x a la n sobre 1 menos x en valor absoluto, ¿no? Y esto en el final me quedaría como bueno, acá me confundí. Esto me quedaría como x menos x a la n sobre 1 menos x. O sea que esto me da x no, perdón. Lo estoy haciendo mal. Así es. Entonces esto me queda así. Porque es común el denominador. O sea que esto me quedaría x a la n, o sea, módulo de x a la n sobre 1 menos x. Y esto, fíjense que va a ser menor o igual que c a la n sobre 1 menos c. O sea, ya obtuvimos una cota común a todos los x. Esto es para todo x que pertenece a menos cc. El valor absoluto de x es menor o igual que c. Entonces, y fíjense que entonces c a la n sobre 1 menos c tiende a 0 cuando n tiende a infinito, porque el c
es menor que 1 y mayor que 0. Y esto es independiente de x. O sea, dado un épsilon positivo, yo sé que existe un n tal que para todo n mayor que n, c a la n sobre 1 menos c es menor que épsilon. Y por tanto, digamos, f de x menos fn de x, esto es menor que sea menor o igual que sea la n sobre 1 menos c, menor que épsilon para todo n mayor que n. Y para todo x en menos cc. O sea que lo que demostramos es que esa convergencia es uniforme en ese intervalo, en este intervalo, ¿no? Y el límite es continuo. Por supuesto que la función 1 sobre 1 menos x es continua en menos cc. Más aún, esta es continua en el intervalo este, en menos 1, 1. Pero bueno, uno lo puede garantizar en estos intervalos cerrados. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Estás, Pablo. Perfecto. Bueno, entonces esto es lo que quería dar sobre la importancia de la convergencia, la diferencia entre la convergencia puntual y la convergencia uniforme. Con la convergencia uniforme, si tenemos una sucesión de funciones continuas, el límite hereda también la continuidad de esas funciones. Y bueno, después les explico, tenía que explicarle algo, por qué es importante la continuidad uniforme sobre la puntual, digamos. En el hecho de poder calcular, digamos, las imágenes de funciones a través de aproximaciones. Bueno, muy bien. Voy a dejar acá. Y seguís vos. Dale. Okay. Sí, estoy acá. Estás acá. Perfecto. Bueno, yo ya les dije que el jueves le iba a dar clases de 10 a Dale. 12 con un Zoom particular. Después lo ponemos en el aula virtual. Perfecto. Bueno, de 10. Dale. Si yo armo uno también para mí y ponemos los dos juntos. Muy bien, perfecto. Bueno, de 10. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Dale, nos vemos, Roberto. Chao, hasta luego. Espera que te hago dos pedos.